Bueno, empezamos y yo me quedo para... Ah, ahora. Bien. Se me ocurría al centrarme un poco para pensar qué hacíamos hoy, como estamos en periodo de Pascua, estamos celebrando la Pascua de Resurrección, y Jesús se despidió un día antes, ¿no? Diciendo, me iré, pero en mi lugar dejaré, ¿no? Os preparo para que en mi lugar venga otro que seguirá alimentando, ¿no? El Espíritu Santo seguirá alimentando e impulsando todo vuestro trabajo de perdón y de descubrir aquí. Pues se me ocurría celebrar hasta Pentecostés. En nuestras meditaciones ir utilizando pasajes de la vida del Maestro. Pasajes, como decíamos, en la Pascua, los que hayáis celebrado la Pascua con nosotros, ¿no? En los días de jueves, viernes y sábado, la madrugada del sábado, que hemos celebrado una Pascua de resurrección, de muerte y de resurrección. Hablábamos de imitar al Maestro, la importancia de imitar al Maestro, porque el Maestro se declaró como soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? El Maestro Jesús. La importancia porque Él vino con esa función, de mostrarnos. Leire, te voy a... O si puedes tú apagar el micrófono porque de vez en cuando sale en la pantalla, eso será porque tiene el micro abierto. Ir repasando a ella. Vale, gracias. Pues como decía, imitar al Maestro. Él dedicó su vida para hacer su trabajo propio de perdón, para hacer su Pascua, como hablábamos que la vida de cada ser humano es la Pascua, ¿no? Es un paso a través del cual elegimos crucificarnos, o sea, elegimos la muerte, que es la creencia de ser un cuerpo, y avanzamos hacia la resurrección. Entonces, Él nos invitó a observarlo y a seguir sus pasos. Los tiempos han cambiado y no nos tenemos que físicamente crucificar en un calvario. Pero todo eso es un símbolo. Es importante que sigamos comprendiendo y entendiendo el significado de todo lo que Él nos enseñó. Porque si lo entendemos, tenemos ganado nuestro reino, ¿no? Nuestro sueño feliz, nuestra paz aquí y ahora. Entonces, hoy, por ejemplo, podemos recordar las palabras que quedaron, ¿no? Vamos a hacer una introducción para que luego con esta idea el silencio meditativo nos lleven a trabajar este marco que nos ofrecía el Maestro después de vivir su Pascua, ¿no? Su muerte y su resurrección. Como decía, resuenan unas palabras en nuestra mente. Id y contadle al mundo que el amor ha vencido al miedo. Id y contadle al mundo. ¿Qué significa id y contarle al mundo? Es un llamamiento a salir. Estamos diciendo que el reino y que todo el trabajo está dentro. Pero una vez que has descubierto la verdad, has realizado tu Pascua, has muerto a lo que no eres y has elegido renacer de nuevo al amor, el llamamiento es id y contádselo al mundo. Ábrete a expresar el amor que has descubierto que eres. Y la expresión no tiene que ser con palabras, como siempre decimos. Puede ser con palabras, es fácil hablar de lo que se vive. Pero lo primero y principal es vivirlo. El perdón mental, que es nuestra crucifixión y nuestra resurrección, ya se ha producido. Ya abrazamos la cruz del perdón, soltando la cruz de la muerte. Y nos erigimos en ese Cristo, esa unión íntima de lo que somos
con la inocencia que se nos regala en el perdón. Transformado la parte vertical de la cruz en Jesús. En Jesús es en Rafa, en Encarni, en Leire, en Susana, en Rosa, en Flor. Jesús eres tú. Jesús es la expresión del Cristo viviente. Entonces se nos invita a expresar, vivir el amor, al cual hemos dicho sí. El perdón es la expresión del amor de Dios en el mundo. Y ese es el regalo de la resurrección. Vivir en el amor tomando forma de inocencia. Entonces se nos invita a ir, sal de. Primero ya salimos, ¿verdad? Del sepulcro. Y ya salimos de no sé, y ahora que toca, aunque estemos así, porque ocurre, ¿no? Tanto ocurre cuando dejamos un programa egótico, un miedo oculto, como cuando vivimos una experiencia de alegría muy grande y de emoción muy grande. Es como que después de la fiesta viene como, después de la tempestad viene la calma, ¿no? Y a veces esa calma nos da miedo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? No me escondo, porque no hay miedo en mí, no hay culpa en mí. No me escondo como los discípulos que tenían miedo, porque todavía sentían la culpa de no haber estado ahí. No habían entendido, y al no entender creían que tenían que estar ahí, hubieran estado o no. El proceso fue lo que ocurrió, y fue como tuvo que ocurrir. Ellos no hacían falta, pero sí hacía falta que ellos se sintieran inocentes por ellos mismos. Y su proceso, desde que Jesús se entrega a vivir la Pascua y a trascender toda identificación con el cuerpo, hasta que descubren la verdad, es el proceso que quizás tengamos ahora, ¿no? Hay un tiempo de ambigüedad donde se nos invita, no te escondas, eres inocente. No proyectes la culpa en los demás, está bien lo que has hecho, lo que no has hecho. Cuando soltamos un perdón, o sea, una cruz, porque realizamos un perdón, casi siempre lo que nos viene es todavía más culpa, ¿verdad? Por el error cometido. Y la invitación es a no alimentar con más culpa, como le pasó a los discípulos después al esconderse, ¿no? Se sentían culpables de no haber comprendido, de no estar ahí, de no defender, de no proteger. La verdad no necesita protección. Entonces, no nos sintamos culpables cuando observemos el error que hemos dejado atrás. Cuando soltemos toda identificación con el cuerpo, no nos sintamos culpables, ni vacíos, ni por el haberlo tenido, ni por el vacío que genera el soltar esas cruces, esos clavos, esa corona de espinas, ese especialismo basado en el miedo, en la culpa, en el sacrificio, en el cansancio, en el esfuerzo, en el control, en la enfermedad, cada uno como se le muestre. ¿Y cómo le cuento al mundo? La única y mejor forma de expresar es con tu vida. Aprender a vivir sin esfuerzo, sin muerte, sin sacrificio, sin enfermedad, sin control, sin identificación, sin escasez, sin buscar aprobación. Es aprender a amarnos. Y contarle al mundo que el amor ha vencido al miedo. ¿Cómo se lo cuento? Viviendo en el amor.
Y cuando salimos del sepulcro, cuando dejamos nuestro pasado, suele ocurrir que la mente vive lo que vivieron los discípulos. Camino de Maús, que es lo que se celebra hoy, en esta Pascua de Resurrección. Caminaban los discípulos hacia Maús, asustados, unos se escondían de una forma, de otros. Iban a reunirse, intentando entender y comprender. No intentes ahora espiritualizar tu situación. Ellos querían espiritualizar la muerte de Jesús, tal como la habían vivido, como dolorosa, como un asesinato, como sacrificio, y encima con la culpa proyectada hacia todos los que habían ejecutado esa muerte y hacia ellos mismos por no haber estado ahí. La culpa nos impide ver con claridad. No queramos comprender el error. No queramos comprender el error. Eso es espiritualizarlo. No queramos meterlo, encasillarlo en una forma que sea lógica y aceptable para mi mente. Ego. Está bien hacer esto, no estuvo bien, debo de hacerlo así, mi nueva vida ahora, mi nuevo momento donde no hay sacrificio debe de ser así para que las cosas salgan bien. No sabemos, seguimos con el no sé. Por eso os invitaba al principio que ahora en este tiempo de Pascua, y siempre, pero a ver si cogemos el ritmo, al menos, decía media hora, si parece mucho, 20, 25 minutos, si llegamos a la media hora mejor, si llegamos a la hora, al día. Dediquemos un tiempo para escuchar qué hizo Jesús cuando ya quiso rendirse totalmente. O sea, llegó el momento de su rendición. Él estaba rendido desde que se encarnó para vivir esta experiencia. Cuando abrazó ya el momento que estaba cerca de dejar ir su forma física, antes se fue a orar. El silencio y la escucha para tomar la fuerza, para entregarnos a esa nueva vida es fundamental. Porque no sabemos, porque viene el recuerdo del pasado, vienen las dudas, vienen las adicciones a lo que teníamos costumbre de hacer, de vivir en nuestro pasado, en nuestra vida de cruz. Aparecen todas las cruces por ahí, o los personajes que alimentaban las cruces siguen estando ahí porque nuestro perdón no los hace desaparecer físicamente, nos hace verlos desde otra parte, de otra manera, regarlos con nuestra inocencia. Pero a veces se nos cuela esa forma, esa adicción a los patrones, los comportamientos del pasado. Necesitamos alinearnos con nuestra inocencia, con nuestro perdón, para tomar la fuerza ahí. Y eso nos lo va a dar la meditación. Que nuestro compromiso siga estando en estos momentos de contemplación. Entonces, para esta semana, plantearnos y contadle al mundo que el amor ha vencido al miedo. Cómo desde dentro me abro al mundo. ¿Qué se me pide hacer? ¿Dónde se me pide ir? Sin esconderme, sin sentir culpa por lo que he dejado, por los personajes que ya no alimento y que a otros piden ese alimento. Mi relación en mi escenario, donde antes me sacrificaba, me crucificaba, controlaba, era escasa, siguen apareciendo. Pero ahora la cruz del perdón va conmigo, el Cristo y la forma de el Cristo viviente, la inocencia.
es mi nueva expresión. Tratemos con amor a los que se sienten agredidos a nuestro alrededor. Comprendámoslo. No hagamos concesiones con el miedo. Marquemos un nivel alto para que todos nuestros hermanos se guíen hacia él. No bajemos nosotros. Mantengamos nuestro estado de conciencia para que todo aquel que quiere ver, vea junto con nosotros. Entonces, en este pasaje de los evangelios que nos cuentan cuando los discípulos caminaban hacia Emaús, intentando entender qué había pasado, con dudas, con miedo, huyendo de su propia culpa, apareció alguien que los acompañó en el camino. Y ese alguien empezó a explicarle la Escritura desde el principio, desde el Antiguo Testamento, desde todos los profetas, los que habían ido diciendo y profetizando de cómo sería el Hijo de Dios, de cómo sería la verdadera sanación y salvación, de cuál es el verdadero mensaje. Antes decía, al error no se le gana luchando contra él, ni entendiéndolo, ni comprendiéndolo, ni espiritualizándolo. Tengo que hacer más lógico mi sacrificio, tengo que, de alguna manera, seguir encontrando algo de razón, y al hacerlo lógico y encontrar algo de inocencia en mi error, le sigo dando realidad al error. Como dice un curso de milagros, al error llévalo a juicio y declara lo inexistente. La verdad es la respuesta. Y esto fue lo que hizo el maestro, que era el que lo acompañó, aunque no lo reconocían. Él tampoco se quiso hacer reconocer al principio. Si llega a aparecer de forma que lo hubieran reconocido, no hubiera podido enseñarle todo lo que quería enseñarle. Su emoción lo hubiera embargado, como así sentían todo el rato. Iban sintiendo la emoción, de hecho luego decían unas palabras muy bellas. ¿No sentías cómo ardía tu corazón cuando lo oías hablar? El recuerdo del amor hace que nuestro corazón y nuestra mente arda de gozo. El recuerdo de la verdad de nuestra inocencia. Y de eso le fue hablando Jesús, de la no identificación con el cuerpo, con la forma, del no sufrimiento, el trascender a la muerte desde el amor. Y los fue ablandando hasta que ellos le pidieron, quédate con nosotros. La noche se acerca. Que nuestra meditación esta semana sea, quédate con nosotros. Que vayamos a este encuentro a pedirle al Maestro, quédate con nosotros, y a contemplar nuestro ser, hablándonos de la verdad, desmontando toda lógica, soltar el peso de la arrogancia, de la razón, de la lógica. Liberémonos de ello. Observemos cómo ahora en nuestra vida aparecen esos compañeros de camino que no reconocemos, pero que es el Cristo viviente enseñándonos el nuevo camino. No lo juzguemos, no esperemos la verdad ni la inocencia con cierta expectativa. No sabemos, estemos abiertos a reconocer a Cristo en nuestro hermano, en esos pinches tiranos
que incluso vienen a juzgarnos, a sacarnos de nuestra paz. Reconozcamos la inocencia en todo ser. La inocencia ya no nos va a hablar de sacrificio ni de muerte. Cuando el maestro partió el pan es cuando lo reconocieron. ¿Qué hizo el maestro al partir el pan en la última cena? Convertirse, reconocerse como el cordero inocente, dispuesto al servicio. De hecho, había estado todo el día con ellos enseñándoles, acompañándolos en su camino. Seamos también como ese maestro que se sigue compartiendo al servicio de la verdad. No dudemos que la confianza y la fe nos acompañen en estos momentos donde hemos dejado atrás muchas formas erróneas de nuestra vida. Estemos abiertos a escuchar la palabra, a ver la verdad, que ya no habla de muerte sino de vida. Bien, pues respiramos profundamente. Voy a cambiar mi posición para acercarme al altar. Vais encendiendo vuestra vela y respirando profundamente y dejándoos caer en este espacio inocente. Donde se nos pide reconocer cómo se nos está manifestando la verdad ahora. Donde se nos pide no hacer ningún juicio. Si hemos caído, si hemos vuelto a tener miedo, si hemos vuelto a abrazar la cruz de la muerte, no añadamos más muerte, juzgándonos por ello. Abracemos nuestra inocencia y sigamos caminando. De las tinieblas, de la oscuridad, la luz de su gracia nos llegó a salvar. Un nuevo horizonte, nueva vida da. Un mundo vacío pudo presenciar al que es el principio en su caminar. Un nuevo comienzo, nuevo despertar. Y resplandecerá como luz de la mañana, todo nuevo hará lo que un día comenzó. Todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor. La
Respira hoy, aliento que viene de su corazón. Contempla su gloria, ve la luz del Hijo de Dios. Luz que nos rescató. Respira hoy, aliento que viene de su corazón. Contempla su gloria, ve la luz del Hijo de Dios. Luz que nos rescató. Y resplandecerá como luz de la mañana, todo nuevo hará. Lo que un día comenzó, todo miedo y temor, disipado ante la gloria de su esplendor. Y todo miedo y temor, disipado ante la gloria de su esplendor. Todo miedo y temor, disipado ante la gloria de su esplendor. Abrimos nuestras manos en señal de apertura. Abrimos nuestra mente y nuestra alma a contemplar el esplendor del Hijo de Dios, vivo.
en este nuevo amanecer de nuestra vida. La voz de nuestra inocencia nos dice: ahora ve más despacio y confía. Calla. Mantente en silencio. Calla tu ruido mental. Podrás escucharme en el silencio de ideas, conceptos y formas del mundo. No quieras controlar hasta cómo tenga que ser nuestro encuentro. No quieras controlar lo que has de sentir y pensar. Ve aún más despacio. Pues te estás perdiendo muchos instantes de amor, disfrute, felicidad que yo también pongo en tu vida para que los uses y aprendas a ser feliz. Siéntete merecedor de esta nueva vida que ahora renace en ti. Abre tu corazón y tu mente a dejarme que yo dirija tu existencia. ¿Cuántas veces confundes tus capacidades, tu función, con tu miedo a parar? Justificas que estás llamado, llamada a hacer una infinidad de cosas, pero en el fondo tienes miedo a sentir el vacío, la soledad, a no ser nada, al no hacer nada. Así te pierdes continuamente en la acción, en el tener que hacer, y te olvidas de ser. Ve más despacio ahora y podrás escucharme. Encuentra tu equilibrio entre contarle al mundo que el amor ha vencido al miedo y la paz. Para ello necesitas confiar más en mí. Eso lo hará todo más fácil y te permitirá vivir otros aspectos de tu vida
entregándome todo lo importante a mí. Yo estoy contigo si tú me lo permites en cada uno de esos aspectos y quiero ayudarte. Ve más despacio. Ve seguro, firme y confiado. Todo lo que necesitas está ya preparado para ti. Permíteme que haga mi parte haciéndote a un lado.
Seguimos caminando, pero sin huir. Derramando y contemplando la inocencia de nuestro ser en todo ser vivo. Gracias, Maestro, por aparecerte en nuestra vida. Soltando toda razón, toda lógica y todo entendimiento. Aceptamos solo nuestra inocencia como la comprensión que nuestra mente necesita como un faro para seguir caminando, construyendo nuestra nueva Jerusalén. Hemos plantado la semilla del grano de mostaza y con ella todos los pensamientos de inocencia y de amor comienzan a dar fruto en nuestra mente. Abriendo nuevas puertas, nuevas formas, donde todos nuestros hermanos se puedan encontrar en paz. Y nosotros con ellos. Vamos despacio, lentos pero seguros y firmes. Y ahora observamos qué podemos dejar ir o dejar de hacer para acoger el ritmo que nos permita escuchar y vivir en la inocencia. En nuestra nueva Jerusalén. Tu vida es nuestra vida, Maestro. Nos entregamos a ti. Guíanos. Que así sea y sea para nuestra paz.